vivimos en un tiempo donde hablar de identidad se ha vuelto algo confuso. La gente busca quién es en lo que tiene, en lo que siente, en lo que logra o lo que otros también dicen de esta identidad. Pero en la Torá nosotros encontramos una verdad muy diferente, que nuestra identidad no se construye desde afuera, sino desde lo que realmente el Eterno ha dicho sobre nosotros, porque muchas veces se construye desde afuera, por el mundo, por lo que vivimos, pero vemos como el Eterno tiene otro pensamiento diferente. Por esto es importante ver lo que Él piensa de nosotros, pero verlo de su perspectiva, verlo de su Torah, de su palabra. Y en la parashá llamada Toldot, que significa generaciones, encontramos una historia que va más allá de un conflicto espiritual, de un conflicto familiar entre hermanos, mejor dicho. Es una historia de origen de la identidad espiritual realmente del pueblo del pacto. Y también es este reflejo del conflicto que todos realmente llevamos dentro de nosotros. Porque esta lucha entre Esaú y Jacob, entre la carne y el espíritu, es esta lucha entre lo temporal y lo eterno. Es lo que sucede también dentro de nosotros. Y Esaú representa, como lo vamos a hablar un poco más en profundidad, el hombre natural que es movido por impulso, que cambia lo eterno por lo inmediato, por lo carnal. Y Jacob representa el hombre del pacto, el que desea la bendición, aunque está aún en estas situaciones donde sí, pues todavía no está maduro, aún tiene necesidad de ser transformado, pero ahí está deseando y luchando por lo que es lo eterno, por lo que es lo importante. Y en medio en medio de ambos estas situaciones, en medio de Esaú y Jacob, nos vemos como, y en medio de toda esta situación, el Eterno nos enseña en todo esto que la identidad espiritual no se hereda, se elige. No somos lo que el mundo dice, somos lo que el Eterno declara, pero tenemos que pues elegir todo esto, elegir creer y elegir recibir lo que el Eterno dice de nosotros, recibir esta identidad que Él ha preparado para cada uno de nosotros, esta identidad que Él declaró sobre nosotros. Vamos a reflexionar cómo se construye la identidad en Yeshua. Vamos a hablar sobre la primogenitura, el que es el primogénito, como dice la escritura, como, y también como el Eterno forma nuestro carácter en medio de los conflictos y como la Torah nos revela que cada generación es llamada a construir el propósito del Eterno. Y en este espacio de estudio, que ya lo venimos hablando desde el comienzo de este nuevo ciclo de Parashot, buscamos dos cosas: conocer la voluntad de Adonai para nuestras vidas, aplicando su palabra en la forma práctica, porque de nada sirve conocerla si no sabemos cómo aplicarla y si no la aplicamos. Y el segundo es encontrar a Yeshua dentro de Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías, dentro de cada parashá, porque toda la escritura apunta
a él. Claramente no vamos a poder hablar todo lo que es Yeshua en cada parashot, pero vamos a buscar poco a poco a ver como mínimo una cosa o más, dependiendo cómo el Eterno nos está permitiendo dentro de lo que es la porción, verlo a Yeshua. Y bueno, vamos a empezar con hablando sobre esta lucha que tenemos y cómo formar nuestra identidad en Yeshua. Vamos a ver por esto la naturaleza, el carácter también de Esaú y de Jacob. Vamos a hablar sobre los dos. Y la parasha Toldot comienza con una frase que no es solo presentación, sino declaración, una declaración espiritual. Dice, estas son las generaciones Toldot de Isaac, hijo de Abraham. Y luego vemos que añade una frase que para nosotros es pues clave en todo esto. ¿Por qué? Porque dice, Abraham engendró a Isaac, pero eso, leyéndolo, ¿por qué repetir algo tan obvio? ¿No? Dice que Isaac era hijo de Abraham. ¿Por qué después dice Abraham engendró a Isaac? O sea, era obvio, ¿no? Porque se sabe que Isaac era hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque la Torah quiere afirmar aquí un principio que es espiritual, que la promesa no termina con una persona, continúa en la siguiente generación. O sea, primero la promesa era de Abraham, ahora vemos cómo la promesa es de Isaac y más adelante va a ser de Jacob y así caminando. Porque el propósito del Eterno realmente nunca muere con un hombre o una mujer. Adonai trabaja en generaciones y no en individuos aislados solamente, ¿no? Trabaja en estas generaciones que vienen. Y cuando el Eterno llama a Abraham, también está viendo a Isaac. Y cuando bendice a Isaac, ya está viendo a Jacob. O sea, vemos esta cosa y cuando mira a Jacob, vemos como él está mirando a Israel. O sea, el Eterno ya ve un hombre, pero después ve su generación. Y cuando llegamos a su generación, ya ve la próxima generación. Y también en este caso, que hasta ahora vinieron un hombre solo en todo esto, ahora estamos viendo poco a poco con Jacob la próxima, desde la próxima parasha, vamos a ver propio esto, una generación, un pueblo, ¿no? Eso, las tribus, ¿no? Como un pueblo. Y más adelante vamos a ver en Éxodo cuando eso, como da un nombre, después es un pueblo y un pueblo se convierte en uno solo, un solo pueblo. Y finalmente a Yeshua, que es la simiente prometida por el Eterno. Isaac no inicia algo nuevo, no inicia algo nuevo. ¿Por qué? Porque él continúa el camino. Sí, Éxodo de 6 a 2. Sí, estamos en lo que estaba diciendo antes, sí, Éxodo, sí, después, no, Éxodo 19 está hablando cuando el pueblo se está formando y el Eterno está haciendo este pacto con el pueblo. No sé si te estás refiriendo a esto, Javier. Shalom, bendiciones. Bueno, entonces volvemos a lo que estábamos diciendo, que Isaac estaba diciendo que él está pues continuando este camino que el padre suyo, Abraham, abrió por obediencia, por caminar en obediencia. En hebreo, toldot es interesante porque no significa solo generaciones, sino lo que produce la vida de una persona. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la vida de Abraham
produce obediencia en Isaac. Pero la fe de Abraham forma la identidad espiritual de su hijo. Entonces vemos que va más allá de una simple traducción como generaciones, esta palabra. Pero hay algo más profundo en esto porque Isaac, el rey de la fe desde su padre, pero no puede vivir de la fe de su padre. Esto sabemos que pues también es importante que lo veamos porque algunos se quedan ahí a veces en este punto pues de lo que el padre hizo, de, pero mi padre, no, o sea, no se trata solo, hasta un cierto punto esto funciona, por decir así, pero después tiene que ser tu Elohim, tiene que ser pues como dice, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob, o sea, tiene que ser su Elohim, tiene que ser su fe, tiene que ser su creencia, por decir así, debe ser la suya. Y por esto Rebeca e Isaac oran juntos. Y dice, Isaac oró a Adonai por su mujer porque era estéril y Adonai lo escuchó. Vemos como la esterilidad es una metáfora de la vida sin fruto espiritual realmente, pero Isaac enfrenta también desafíos diferentes a lo de Abraham, pero con la misma herramienta, con la fe. De hecho, los, los que están estudiando la Torá están diciendo algo muy interesante que me pareció interesante porque no lo vi de esta forma hasta este momento, que Isaac tuvo que enfrentar muchos desafíos, más desafíos que de alguna manera que Abraham. Y entonces esto fortaleció esta fe en él. No solamente recibió la fe, sino como herencia, sino que ha tenido que practicarla, ha tenido que caminar en hacer su experiencia personal. Porque muchas veces, pues sucede esto. Uno que tiene los padres que tienen emuná, tienen fe, se apoyan en la emuná de los padres. Y pues muchas veces cuando ellos no están más, hay algunos que eso, la fe se derrumba. Pero cuando se busca de crear emuná en nosotros mismos, no solo como hijos, por decir así, no apoyándonos en la emuná de nuestros padres, sino crear, o sea, buscar de crear en nosotros, que el Eterno cree en nosotros nuestra fe en Él. Y esto se crea a través de las circunstancias también que uno está, los desafíos que uno está enfrentando como lo enfrentó Isaac. Y este principio espiritual aquí es que la identidad espiritual no se hereda, esto se construye en obediencia y oración. Una de las herramientas que estamos viendo a través de lo que está sucediendo con Isaac. ¿Y por qué lo digo esto? También porque, claro, si nosotros vemos las circunstancias que hay aquí, pensamos que a cómo se cuentan los episodios de la Torah, pensamos que ya Abraham no está más. Pues no, no es cierto. Abraham todavía estaba viviendo y él vivió y vio sus nietos también hasta como 15 años los vivió. Entonces vemos que Isaac nos está apoyando sobre la oración de su padre. Yo me imagino Abraham había orado por ellos claramente para que el Eterno cumpla su promesa, cumpla el propósito. El plan, cumpla este plan que le reveló, ¿no? A Abraham y que ya lo hizo, lo cumplió con Isaac, pero para que continuara todo esto, pues Isaac tenía que tener otra generación. Y me imagino que Abraham había orado por él, pero él no se quedó ahí, sino que él mismo oró y no oró solo, oró
frente a su esposa, oró junto a su esposa, no dejó solamente a Rebeca a orar, porque generalmente es la mujer que de alguna manera, pues en esta generación estaba sufriendo por todas estas circunstancias de no tener un hijo. Y tal vez yo me puedo imaginar que en ciertas circunstancias es una mujer que ora más que el hombre. Pero aquí vemos que Isaac oró frente a su esposa, oró por su esposa. Pero en todo esto, claramente Rebeca hace parte esencial del propósito, porque la Torá enfatiza que Rebeca venía de la misma familia espiritual que Abraham. Ella no fue elegida por casualidad, y lo vimos la vez pasada, fue elegida porque tenía el carácter, la valentía, la sensibilidad espiritual necesaria para continuar el pacto. Y Rebeca, al igual que Sara, pasa por este proceso de esperar, orar, creer, y finalmente ver nacer la promesa. Y su vida vemos que añade a la promesa, a la familia de Abraham, una dimensión de discernimiento y revelación. ¿Por qué? Porque es ella quien entiende que dentro de su vientre hay algo mayor que un embarazo. ¿Y esto por qué? Porque, pues bueno, cuando hay este conflicto, ella se va delante del Eterno y está hablando, ¿qué está pasando? Está pidiendo dirección, está pidiendo una explicación para entender. Entonces, ella entiende que dentro de ella hay dos naciones, dos destinos y dos naturalezas. Y así como Isaac recibió un legado espiritual, tú también y yo también recibimos uno. Quizás no de nuestros padres físicos, pero sí de la fe que nos alcanzó, esta fe que llegó hasta nosotros. Esta fe no llegó para ti, para mí, por casualidad. Te alcanzó para que tú seas parte de la historia del propósito eterno. Y cada generación tiene una parte del propósito de Adonai que debe preservar y entregar. Y es importante que lo entendamos, que lo aceptemos y que pues no lo trabajemos y hacemos lo que nos corresponde hacer. Y nuestra identidad no se cultiva, no se construye desde la cultura, desde la sociedad o las emociones, sino desde la promesa eterna que nos llama a caminar en fe, en obediencia y santidad, porque a esto fuimos llamados. Y Yeshua es llamado, de hecho en hebreo, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Por qué? Porque es Él quien garantiza la continuidad perfecta del propósito del Eterno. En Isaac vemos el hijo de la promesa, pero en Yeshua vemos el hijo perfecto, el primogénito que no falló, donde otros pues fallaron. Y esto lo muestra la escritura. O sea, ¿por qué vino Yeshua? Él es el segundo Adán. Él vino a construir, mejor dicho, a construir, a reconstruir lo que Adán no hizo, porque Adán ha tenido un propósito. Él tenía que construir algo, pero falló. Sin embargo, el Eterno no dejó la cosa así, sino que vino a través de su imagen en Yeshua. Él fue llamado el Hijo del Hombre, el segundo Adán, para reconstruir y cumplir, hacer lo que Adán mismo tenía que hacer y no hizo porque falló. Entonces, lo que comenzó el Eterno con Abraham también encuentra su plenitud en Yeshua.
Y tú y yo, al estar en Él, somos parte de esta línea espiritual llamada a reflejar su carácter y continuar realmente su obra. Y Isaac y Rebeca representan la identidad que se construye desde la fe, pero dentro de su casa vamos a ver que nacerá un conflicto que también vive dentro de nosotros, dos hijos, dos naturalezas y dos formas de vivir la vida, dos naciones en el vientre, el conflicto, pero por esto hay este conflicto por la identidad. Pero ahora por esto vamos a ver cómo el Eterno nos enseña que la identidad espiritual siempre nace en medio de una batalla interna entre la carne y el espíritu. Y la Torah nos revela un detalle aquí que define realmente el resto de la historia. Rebeca sintió una lucha dentro de su vientre, algo más intenso que un simple movimiento natural que tenía que ser realmente. Y ella hace lo que cualquier persona guiada por Elohim debería hacer. Va a consultar al Eterno. Y si vamos a Génesis 25-23, dice, dos naciones, el Eterno le dice, dos naciones hay en tu vientre. Dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Y aquí comienza uno de los misterios, creo yo, más profundos de la escritura hasta este momento, porque hay la batalla por la identidad. Y esta batalla por la identidad no empieza afuera, sino empieza dentro de nosotros. Y el conflicto vemos que no era entre dos bebés realmente, sino entre dos naturalezas, porque era algo profético, algo que el Eterno lo permitió para mostrar lo que ha de suceder después de todo esto, entre el pueblo de Israel y Esaú, el que es Edom, el que después va a ser llamado Edom. Y Esaú y Jacob representan más que dos hermanos, representan dos maneras de vivir, dos orientaciones del alma también. Esaú, que es el hombre carnal, impulsivo, gobernado por los apetitos del momento, y Jacob, el hombre espiritual, que aunque sea todavía imperfecto, porque de hecho la escritura a él lo llama Tam, ¿no? No lo llama Tamim, Ishtam. Cuando habla de Esaú, que es el hombre, hombre de campo, habla de Jacob, que es Ishtam. ¿Y por qué no lo llama todavía Tamim? Porque hay una diferencia entre Tam y Tamim. El ser Tamim, como los otros, ¿no? Le dice a Abraham ser Tamim, camina delante de mí y sé íntegro. ¿Qué quiere decir esto? Vemos también a Noah, vimos que era un hombre íntegro, un hombre Tamim. ¿Y por qué hay esta diferencia? Porque Tamim es un hombre completo, un hombre maduro, un hombre que alcanzó la madurez espiritual y del carácter. Y vemos a Jacob, que es un hombre Ishtam, que está ahí caminando, pero todavía es algo sencillo, no todavía no llegó a esta madurez. ¿Por qué? Porque el que es Tamim es un hombre maduro, pero es una madurez que fue probada, es una madurez que se muestra y que se construye por las circunstancias, por los conflictos de la vida, por las dificultades, por las circunstancias, los problemas que está enfrentando. Entonces, este carácter también se construye caminando en esto. Entonces, él siendo es que si era un hombre justo,
porque estaba buscando la justicia, porque estaba, dice, un hombre de tiendas. Y un hombre de tiendas significa que estaba ahí metido estudiando la Torá, un hombre que está buscando al Eterno, un hombre que está metido ahí para conocer al Eterno, pero todavía no tiene el carácter probado. O sea, se está construyendo el carácter, pero no es probado porque no vinieron las pruebas de la vida todavía, que después sí lo va a enfrentar. La próxima parasha vamos a hablar sobre todo esto. Va a ser forjado en esto. ¿Por qué? Y de hecho, el ser Tamim se va a demostrar que él va a ser un hombre Tamim. ¿Por qué? Porque enfrenta situaciones de engaño, pero actúa con justicia, no engañó. Enfrenta situaciones de mentira, situaciones de ser robado, situaciones, pero no actuó como un hombre inmaduro. Él actúa, empieza a actuar como un hombre maduro, como un hombre que es justo. Pero ahora lo vemos todavía inmaduro, todavía en todo lo que él tenía, que sí tenía un propósito. Quiero llegar a la primogenitura, quiero la bendición. Él deseaba cosas espirituales. Esto lo hacía que sea tan, pero utilizó maneras que no eran correctas, maneras también de un hombre que no es maduro, que no actúa realmente con madurez, un poco más sencillo en este sentido. Pero era un hombre tan, era un hombre que se estaba construyendo dentro de él el hombre espiritual, el carácter justo dentro de él. Pero valora, en todo esto vemos que era un hombre espiritual, aunque sea imperfecto, pero que valora la bendición y busca lo eterno. Y esta lucha en el vientre revela una verdad espiritual, porque dentro de cada uno de nosotros hay un Esaú y un Jacob que está luchando, una parte que quiere lo rápido, lo fácil, lo emocional, y otra que anhela la bendición, la presencia, el propósito del Eterno. Y esta parasha no solo cuenta una historia familiar, describe eso, esa lucha interna de todo creyente que desea construir su verdadera identidad. Y Rebeca nos muestra algo que es importante porque la batalla por la identidad no se decide por emociones, sino por la revelación. Y Rebeca no se limita a soportar la lucha, ella quiere entenderla y por eso va a consultar a Adonai. Y aquí vemos un principio espiritual que es esencial porque la identidad se descubre en la presencia del Eterno, no en las opiniones humanas, en las emociones, en los conflictos, sino en lo que Adonai dice de nosotros. Y esto es lo que tenemos que trabajar. Si hasta ahora has construido sobre mentiras, el Eterno hoy te está diciendo, derrumba estas mentiras y crea una nueva identidad. No eres lo que te dijeron que eres, no eres lo que tu nombre que recibiste, o sea, que algunos de nosotros recibimos algunos nombres, sabemos el poder de tener un nombre porque es un destino, un nombre es algo que crea dentro de nosotros este carácter, pero nos fue dado este nombre. Pues borramos todo esto y construimos la identidad que Él mismo, el Eterno, nos dio. Tenemos que quebrantar, destruir todas las mentiras y construir sobre la verdad de la palabra. Empieza a construir tu identidad desde la verdad de la palabra. No creer más en mentiras. Basta con las mentiras. Basta creer en las mentiras. Y Rebeca recibe una palabra que define el destino. El mayor servirá al menor. Y si lo vemos, que esto es muy, muy profundo, si lo vemos espiritualmente, porque
¿Qué viene primero realmente? El mayor vino Esaú. ¿Por qué? Porque Esaú representa la carne y el mayor, dice, servirá al menor. Y el menor es Esaú, es Jacob. Y Jacob, ¿qué representa? El espíritu. Vemos el hombre espiritual, no el hombre carnal. Entonces, hay esto, dice, el mayor servirá al menor. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque viene la carne primero, viene después el espíritu, pero la carne, Esaú, no puede gobernar al espíritu, Jacob, porque donde la carne gobierna, la identidad se destruye. Y donde el espíritu gobierna, la identidad se establece. Y es importante que lo tengamos presente, lo tengamos presente. Por esto la pregunta, ¿quién gobierna mi interior? ¿Esaú o Jacob? Y por esto el Eterno lo está anticipando esto, porque nos da un enseñamiento a través de todo lo que sucedió aquí. Nos quiere enseñar algo. Y una de las cosas que sí es muy importante para los padres, para enseñar a los hijos lo espiritual desde pequeños, porque viene lo carnal, pero lo carnal agarra el talón, cioè se lo espiritual agarra el talón del carnal para frenarlo. Lo espiritual que se construye dentro de el niño busca de dominar el carnal, busca todo el tiempo. Vemos a Jacob luchando siempre, siempre, siempre para llegar el primero, para tener la primogenitura. Vemos ahí una lucha continua. Este tiene que ser lo espiritual, luchar siempre para estar delante de lo carnal, luchar siempre para estar delante de lo carnal. ¿Y cómo lo puede hacer? Viviendo en lo espiritual, viviendo en lo espiritual. Vivir en lo espiritual, una de las cosas que el Eterno me estaba hablando esta semana. Y antes de guiarme hacia este mensaje, también me habló de lo espiritual y de lo carnal. Y me dijo que lo espiritual no se construye solamente con la oración. O sea, no basta solamente la oración, porque lo espiritual no es solamente, es que uno está viviendo en otra dimensión, ¿no? Como en el sentido que solamente ora, como muchos piensan, bueno, voy a vivir ahí en una montaña y voy a vivir de oración y voy a vivir de leer la palabra. No es solamente esto, sino es lo carácter, porque muchas veces encontramos personas que oran mucho, pero tienen un mal carácter, pero no saben gobernar su vida. Entonces no basta solamente esto, es importante trabajar en el carácter. Y esto hacía Jacob, esto es lo que él hizo en el trabajo que hacía dentro de sí mismo. Y por esto es importante que hacemos nosotros también, no dejar que gobierne la carne, sino lo espiritual. Esaú es descrito como el alma impulsiva que vive por deseos, es descrito como rojo, veludo, hombre de campo, cazador, es una imagen de fuerza, impulso, acción inmediata y representa a los que reaccionan sin pensar. Antes de pensar, actúan antes de orar, los que deciden desde el deseo, los que sacrifican realmente lo eterno por lo momentáneo. Cioè, Esaú, en pocas palabras, vive para hoy. Pero Jacob es el alma espiritual que persigue siempre lo eterno, la bendición, la primogenitura. Y Jacob es descrito también como varón quieto que habitaba en las tiendas. Y en el lenguaje de la Torah, tienda se refiere, como dije, al estudio, a la meditación, a la búsqueda del Eterno y representa entonces los que valoran la bendición, los que aman la palabra, los que buscan la presencia del Eterno, los que desean lo eterno por encima de lo temporal. Jacob vive para el propósito. Vemos que no es perfecto, todavía está.
Él engaña, lucha, falla, pero su corazón está orientado hacia el eterno. Y el eterno puede transformar a alguien así. De hecho, si vemos Isaac, si vemos Abraham y los que fueron antes de él no fueron ya perfectos como el estándar máximo que el Eterno está pidiendo de nosotros, sino que fueron ahí trabajando, fueron momentos cuando engañaron, mentieron, pero como Abraham que mintió, aunque no fue una mentira plena, porque sí era su hermana, como Isaac que hizo lo mismo, pero vemos que eran hombres que buscaban, siempre buscaban y eran orientados, el corazón era orientado hacia el eterno, buscaban lo eterno. Y la identidad se define por lo que gobierna, la carne o el espíritu. Y cada uno de nosotros vive esa misma lucha, porque una parte quiere lo fácil, pero la otra quiere lo santo. Y de esta lucha también está hablando apóstol Pablo, ¿no? Que yo quiero, deseo, pero hay algo ahí que no me deja, ¿no? Que hay una lucha. Una parte ama la comodidad y la otra ama la promesa. Entonces tiene que luchar y trabajar por la promesa. Una parte que busca el plato de lentejas porque es algo ya listo, está ahí. Y la otra que busca la primogenitura. Y esto después el Eterno permite, vamos a hablar porque sí es una parte importante. Entonces la pregunta no es, ¿tengo luchas? Porque todos lo tenemos. La pregunta es, ¿quién gobierna mi interior? ¿Esaú o Jacob? Porque donde gobierna la carne, la identidad se pierde, pero donde gobierna el espíritu, la identidad ahí se construye. Y Yeshua ciertamente enfrentó la misma lucha en el desierto. Esta lucha de la carne contra el espíritu. Vemos como el enemigo le ofrece pan, poder, fama, lo temporal. Pero Yeshua responde con la escritura, con la obediencia, con la verdad, con lo eterno. Y Yeshua, el que es el verdadero Israel, el que no permite, vemos que no permite que Esaú gobierne. Él vence donde nosotros fallamos. Y él cuando vino a morir y resucitar, a morir en la cruz y resucitar, él vino para ayudarnos que podamos finalmente tener esta victoria sobre la carne. Ahora sí podemos vencer la carne, lo que era difícil antes, en él sí lo podemos porque tenemos su espíritu. Ahora no podemos excusarnos, no tenemos que buscar más las excusas. Y cuando fallamos a levantarnos y continuar y trabajar y darle ahí duro como Esaú, porque de hecho, apóstol Pablo dice, hasta ahora no has luchado hasta el sangre. Entonces hay una lucha que se tiene que hacer hasta el sangre. Tenemos que luchar contra el mal, contra el pecado. De hecho, no han luchado contra el pecado hasta la sangre. Hasta este punto. Entonces, es importante que tenemos presente dentro de nosotros que hay esta lucha en la que tenemos que pues luchar como Jacob. Tenemos esta imagen de un Jacob que ahí le estaba dando hasta que obtuvo lo que quería, lo eterno, lo espiritual. Y en esa victoria Yeshua nos da la capacidad de vivir según el Espíritu. Por esto Pablo dice, andad en el Espíritu, porque si no, de otra manera, ¿cómo podemos vencer la carne? No satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5 dice así, Yeshua no solo nos salvó, nos dio identidad como hijos transformados, no gobernados por la carne, sino vivir en otra dimensión. Tenemos que vivir de lo espiritual y en lo espiritual. Y por esto vemos que sí hay esta lucha del vientre.
dentro del vientre, pero fuera del vientre veremos algo que todavía es más profundo. Cada hermano revela lo que realmente valora. Y después de entender la lucha del vientre, en el vientre, la Torah nos presenta a los dos hermanos no como simple personajes, sino como dos tipos de alma, dos caminos, dos formas de construir identidad ante el Eterno. Y este contraste es fundamental. ¿Por qué? Porque lo que cada uno valora revela quiénes son realmente. Vemos a Esaú, el alma carnal, impulsiva, inmediata, desconectada realmente del propósito, y la Torah lo describe con mucha precisión. Dice, hombre de campo, diestro de la caza, rojo, veludo, y todo en él apunta lo físico, a lo primario, a lo impulsivo, y Esaú representa de hecho, el alma gobernada por los impulsos, por los deseos inmediatos, el hambre del momento, el placer ante el propósito. No hay reflexión, no hay búsqueda, no hay discernimiento espiritual. Esaú vive para hoy, sin importar el mañana y sin dar preso por lo eterno y por lo que también había recibido. Jacob lucha para poder recibir. Él está haciendo una lucha para recibir lo que su alma desea. Esaú lo tenía porque tenía la primogenitura y la promesa de la bendición, pero no se importó con esto. Disprezó su primogenitura. Entonces, pero en todo esto, no quiero decir que Esaú es malo en este momento. No estoy hablando de esto, sino que es superficial. Y la superficialidad espiritual es peligrosa. ¿Por qué? Porque te hace incapaz de valorar lo eterno. Y Jacob es el alma espiritual, sensible, buscadora, orientada a solo lo eterno. Y Jacob, de hecho, es descrito como Ishtam, como dijimos, hombre íntegro, un hombre que va hacia ser completo, armónico en su interior, habitante de tienda, que estaba conectado con el estudio, reflexión, oración con el Eterno. Y también representa este alma que busca a Elohim, valora la bendición, piensa más allá del instante, antes de obrar, antes de actuar. Entiende que las decisiones tienen un peso eterno, aunque falla en ciertos momentos, porque claro, en todo esto pensó alcanzar la bendición, pero no pensó en las consecuencias del momento, no pensó de esperar que el Eterno haga lo que tenía que hacer al momento justo, deciso para él, porque si estaba esperando, pues no llegaba a las consecuencias que todo esto llevó. Y Jacob vemos que entonces no es perfecto, comete errores, no solamente engañará, tomará atajos, pero incluso cuando falla, vaya intentando alcanzar lo eterno y no lo temporal. Está luchando por lo eterno. Por esto es importante que veamos esto, porque una cosa es fallar porque estamos detrás de las cosas materiales, humanas, terrenales, carnales. Una cosa es fallar porque estamos sí buscando, deseando lo eterno y lo estamos dando duro, como dice que el justo cae, se levanta y camina, y como dice Yeshua a la mujer que cayó en pecado. Claramente no se trata de esto. No tenemos que callar en pecado, absolutamente tenemos que odiar el pecado, pero a la mujer cuando ella sucede que cae en esto, le dice, ve y no pecar más. Entonces, cuando fallamos, nos levantamos y no tenemos que fallar más, buscar de no fallar más, buscar de caminar hacia lo eterno, hacia lo eterno. Shalom, shalom, amada del eterno. Shabbat shalom, bendiciones, amada, qué gusto que está aquí con nosotros. Y pues aquí vemos dos caminos espirituales muy
diferentes. Y esto es crucial. Y la Torá no está exaltando a Jacob ni condenando a Esaú. Después vamos a ver que sí, tiene una palabra por Esaú, porque dice, dice el Eterno, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. ¿Por qué? Porque después él dejó que todo esto en su corazón se quedara tan arraigado que no perdonó y pues tomó los caminos que él tomó, ¿no? Todas estas consecuencias de sus caminos lo llevó a ser aborrecido por el Eterno. Pero lo que está mostrando aquí es que la identidad espiritual se decide según lo que cada alma aprende a valorar. Por eso es importante empezar con los niños desde pequeños como padres a enseñar lo eterno, lo que tienen que valorar y construir dentro de los niños, luchar por lo espiritual y que puedan vencer lo carnal de esta manera. Y Esaú vive por apetito, Jacob vive por el propósito. Esaú es movido por emociones, vemos como Jacob es movido por convicciones. Esaú se guía por lo que él siente en ese momento, pero Jacob no. Jacob se guía por lo que él cree, lo que sabe como concreto. Esaú vemos como quiere satisfacción, pero Jacob quiere bendición. Y esta diferencia no es externa, es interna. La identidad se construye desde la orientación del alma. Y la identidad ahí está esta cosa entre identidad y el carácter, porque lo que buscas determina realmente quién eres. Y si vemos a ellos, ambos realmente nacieron de los mismos padres, crecieron en la misma casa, escucharon en las mismas historias de Abraham, pero cada uno elige qué valorar. Elige su camino. Y el Eterno nos está mostrando aquí, a través de este evento, lo que después sucedió. Israel tomó su camino, pensando en el pueblo como pueblo del Eterno. Y Esaú tomó su camino. Y vemos dónde cada uno llega y qué cosa valoró realmente. Y aquí este principio para nosotros es que no es nuestro origen realmente lo que determina nuestra identidad, no donde donde naciste, creciste, el entorno, sino nuestras decisiones. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Te vas a superar? ¿Te vas a orientar hacia lo eterno o te vas a quedar ahí con lo que aprendiste en una familia que tal vez no conoce del eterno, un entorno que no conoce del eterno, o te vas a superar o vas a empujar para superarte también ahí donde estás, pero no quedándote en la condición donde estás. Y el que alimenta su alma carnal termina despreciando lo eterno. Y el que alimenta su alma espiritual termina entrando en el propósito del eterno. Y la identidad también no se forma por linaje, sino por elección. Porque si vamos a Yeshua, la imagen de Yeshua, Yeshua es el modelo perfecto del alma espiritual. Él no buscó lo inmediato, esto es lo que aprendemos de él, sino obediencia. No buscó poder terrenal, sino cumplir la voluntad del Padre. Y en cada tentación que él está enfrentando en el desierto, Yeshua eligió lo eterno por encima de lo inmediato. Esto es lo que nos está enseñando. Y él es el Israel perfecto, esta imagen de Israel perfecto, el que vence la batalla que Jacob realmente inició. Y en él nosotros podemos vencer a nuestro Esaú interno. Sí, 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 sí que podemos vencer el Esaú interno mucho más porque Él ya nos dio la victoria en la cruz. Él ya venció por nosotros. Nosotros solamente entramos en su victoria. Entramos en lo que Él venció por nosotros.
Y la Torá, de hecho, nos presenta uno de los momentos más conocidos a través de esto y el más, tal vez, más mal interpretado de toda la historia de Israel hasta ahora, porque vemos esta escena donde Esaú está vendiendo su primogenitura por un plato de lentejas. Pero para entender esta escena, debemos ver más allá de los detalles externos. Lo que sucede en esa cocina es un retrato realmente de dos maneras de enfrentar la vida espiritual, el que valora lo eterno y el que lo cambia por lo inmediato. Y la primogenitura es mucho más que un título familiar. Y por esto es importante que lo veamos porque exactamente como dice el libro de Hebreos, que nosotros somos hechos como primogénito. Claramente, después lo vamos a ver que Yeshua es el primogénito, pero fuimos hechos como primogénito. Y por esto es importante que veamos qué significado tiene esto para nosotros. Porque sí, el primogénito heredaba una doble porción, pero el primogénito se convertía en el líder espiritual de la familia, entonces tenía responsabilidad, era el que recibía la responsabilidad del pacto y de llevar adelante el clan, la familia. Y se sucedía, era como, por ejemplo, sucedía algo, él tenía que resolver los problemas familiares, tener cuidado de sus hermanos de la familia, era como el padre o la madre, ¿no? Se quedaba ahí como el padre, o mejor dicho, sí, como el padre, la madre, mejor dicho, como el padre, ¿no? El que cuida, el que protege todo el clan, todo el campamento. Y era un rol espiritual y no solo legal. Y por esto la primogenitura no era era un privilegio, pero no era solo un privilegio, sino una responsabilidad espiritual. Él tenía que llevar también la luz, tenía que llevar la luz de la Torá, tenía que llevar también adelante la responsabilidad del pacto, como estábamos diciendo. Por esto, tal vez Isaac vio en Esaú el hombre que sale, se mueve, hacía negocios, lo veía más propenso en esto y tal vez por esto lo quiso dar a él, porque pensaba, como muchos a veces dicen, ¿no? Cuando tienen un hijo que pues ahí está, no hace lo que tiene que hacer, dice, lo vamos a casar, así va a tomar responsabilidad, va a tener familia, hijos y se va a responsabilizar. Tal vez de alguna manera Isaac pensó en Esaú de esta forma, porque tenía la característica del líder. Viendo a Jacob también estaba ahí, ¿no? Quieto, metido en las cosas del Eterno, y no lo veía también como un líder. Pero eso no es solamente esto, uno no se trata solamente de ser como carácter, como líder, sino de tener el concepto de la primogenitura, de la responsabilidad, porque era ser el heredero directo del propósito del Eterno. Esaú no la desprecia solo por hambre, sino la desprecia porque nunca lo entendió y nunca lo valoró espiritualmente. Y de hecho la Torá lo dice sin suavizar esto. Así despreció Esaú la primogenitura. Capítulo 25, 34 de Génesis. No la perdió, la despreció. Él la vendió así como si nada fuera. Y Esaú, cuando hace esto, por esto quiero que veamos también este plato de lenteja, el significado, porque es símbolo de lo temporal que está compitiendo con lo eterno. Esaú llega cansado del campo,
tiene hambre, quiere gratificación inmediata y Esaú representa a la persona que vive por instinto, por impulso, por necesidad emocional, sin discernir el valor de las cosas espirituales, porque el hambre físico no es el problema realmente. El problema es la incapacidad de ver más allá del deseo del momento. Por esto dice, ¿de qué me sirve la primogenitura? Si tengo hambre, si estoy muriendo de hambre. En otras palabras, ¿de qué me sirve lo eterno si ahora tengo hambre? Al decir esto, Esaú revela su verdadera identidad. De hecho, la verdadera identidad se ve en nuestras situaciones de prueba, de presión, de situaciones donde se muestra quién realmente somos. Dice, y aquí diciendo esto, él no está orientado al pacto, ni al propósito, ni a la bendición. Y vemos a Jacob que sí, imperfecto, pero orientado a lo eterno, porque no es presentado como un santo realmente aquí, ¿no? En términos modernos de hoy. Sus métodos todavía necesitan ser purificados y lo serán, lo veremos más adelante. Pero hay algo en su corazón que Adonai honra, sí. Él valora la bendición, él desea la primogenitura, él anhela lo eterno, aunque aún él no sabe manejarlo de una manera correcta. Y Jacob, aunque con debilidades, representa el hombre que lucha por lo eterno, que entiende el valor del propósito del eterno. Y esto es crucial porque Elohim, Dios, no usa a la gente cuando llegan a esta perfección humanamente hablando, ¿no? Sino que Él usa a gente que valora lo eterno más de lo temporal. El hombre que está trabajando para llegar a la perfección, para llegar a lo que Yeshua dijo, no sean perfectos como el Padre, vuestro Padre es perfecto, que miren a la santificación y caminen en la santificación. Y esto estaba en Jacob. Entonces vemos este contraste que revela la identidad. Esaú busca llenar el estómago momentáneamente. Jacob busca cumplir el propósito. Esaú vive desde la carne, pero vemos a Jacob que vive desde el espíritu. Esaú dice, ahora, dame ahora. Pero Jacob dice, quiero lo que viene del eterno, quiero alcanzar lo eterno. Esaú sacrifica el futuro por el presente, pero Jacob sacrifica el presente por lo que es eterno. Y aquí se define quién será heredero del pacto, el elegido. Y de hecho, aquí hay algo que quiero que reflexionemos porque ¿qué está compitiendo hoy con tu primogenitura? Quiero que reflexionamos en esto, porque la pregunta que la Torah nos hace es, en todo lo que vemos aquí, ¿cuál es tu plato de lentejas? Que hay que reflexionar para saber realmente qué está ahí delante de nosotros y compite con nuestra primogenitura, porque todos tenemos uno. Es de una manera inevitable. Tenemos una relación que no edifica, un hábito que roba fuerza espiritual, tal vez, o un deseo inmediato, un pecado oculto, un miedo, preocupaciones por algo, ¿no? Que lleva al miedo, una voz del mundo que tal vez es más fuerte que la voz del Eterno. Y de hecho, el enemigo no necesita destruir tu vida, solo necesita ofrecer un plato que te haga olvidar o que nos haga olvidar del propósito. Por esto hay que vellar, porque la primogenitura espiritual hoy significa tu identidad en Yeshua. Y muchos de nosotros nos hemos robado esta identidad creyendo en las mentiras y actuando en base a estas mentiras. Por esto necesitamos derrumbar todo esto en nuestra mente y sanar nuestro interior. Después, tu llamado, tu propósito, tu capacidad de escuchar al Rúa
o la autoridad que tenemos como hijos dentro del reino. Entonces la pregunta es, ¿lo estamos valorando todo esto que Yeshua nos dio, que Yeshua conquistó en la cruz para nosotros? ¿O lo estamos cambiando por algo que solo satisface por un instante? Escudriñamos nuestro corazón, escudriñamos nuestro corazón. Y ahora vamos a ir a esta parte de ver a Yeshua como el verdadero primogénito, porque Él es el primogénito perfecto. Él es esta imagen que tenemos que tener delante de nosotros y enfocarnos en ser como Él, no mirar a los hombres, sino a Yeshua. Él no cambió lo eterno por lo inmediato. Esto es lo que nos enseñó. No aceptó lo que vimos, el pan, el poder, la gloria temporal del desierto, sino eligió la voluntad del Padre por encima de su voluntad. Él dijo que se haga tu voluntad. Él pidió 3 veces, pero al final concluyó que se haga tu voluntad. Él eligió la cruz, eligió obedecer por darnos una identidad firme, eterna, victoriosa. Tenemos que valorar la identidad que Él nos dio. Y por esto Hebreos lo llama el primogénito entre muchos hermanos, porque en Yeshua la primogenitura que Esaú despreció se restauró en nosotros. Somos hijos, herederos y coherederos del reino. Y un principio clave aquí es que la identidad espiritual se define por lo que valoras. Y lo que valoras determina lo que estás dispuesto a sacrificar. Y Esaú sacrificó la primogenitura por hambre. Jacob sacrificó un plato de lentejas por la bendición. Y Joshua lo vemos que él sacrificó su vida para darnos una identidad eterna. ¿Qué hacemos? Decidimos de caminar en esta identidad, derrumbando, sanando, reconstruyendo, derrumbando lo que tenemos que derrumbar y lo que Yeshua mismo derrumbó por nosotros y reconstruyendo lo que Él vino a reconstruir. Y ahora que hemos visto el valor espiritual de la primogenitura, debemos ver cómo este conflicto entre la carne y el espíritu, entre Saúl y Jacob, no termina aquí, se desarrolla en decisiones, procesos y transformaciones. Y la parashá Toldot, esta porción, establece realmente una verdad que rompe con toda idea cultural o religiosa que es superficial, que la identidad espiritual realmente no depende del linaje humano, sino de la respuesta personal al llamado del Eterno. Y Esaú y Jacob dijimos que nacieron del mismo padre, de la misma madre, de la misma casa, bajo el mismo pacto y escuchando ellos, crecieron así las mismas historias de fe, como dijimos, pero uno eligió lo temporal, el otro eligió lo eterno, uno vivió por impulso y el otro por el propósito. Uno rechazó la primogenitura y el otro vemos como la deseaba con todo su ser. Y esto revela aquí un principio que es central, que no es suficiente nacer en una familia de fe. Hay que construir una vida de fe. Hay que trabajar para construir, porque la identidad no es automática, es un proceso. Isaac no se convirtió en heredero de Abraham por sangre, sino por obediencia. Y Jacob no será Israel por nacimiento, sino por transformación. Y esto lo vamos a ver más adelante. Y la identidad espiritual siempre se forma a través de decisiones y procesos donde Adonai pule,
corrige, guía, afirma. Por esto la Torá no es una historia de héroes que ya llegaron, sino de personas procesadas por Dios, por Elohim, hasta convertirse en lo que Él había declarado. Y así ocurre con nosotros. No somos hijos del reino porque tengamos un título, una tradición, un pasado religioso. Somos hijos, ¿por qué? Porque respondemos al llamado de Adonai con fe, obediencia y entrega diaria. Dos hermanos, dos decisiones, dos destinos. Esaú tenía todos los privilegios, pero ninguna disposición realmente interior en todo esto. Vemos que Jacob tenía todas las debilidades en este sentido, pero un corazón orientado hacia la bendición. Y esto enseña que Adonai no elige el más fuerte, el más capaz, ni el más correcto externamente, ¿no? En lo que vemos externamente, sino que Elohim elige al que valora su propósito, al que está dispuesto a ser transformado. Y la identidad espiritual no se transmite por herencia, se construye con obediencia, perseverancia, discernimiento, renuncia, en ciertos casos, fidelidad en medio de la lucha y búsqueda constante del eterno. Y Rebeca también, si pensamos en ella como madre, fue una mujer de revelación. El Eterno le dijo, dos naciones hay en tu vientre, pero esta revelación no definió automáticamente el destino de los hijos, porque cada uno tuvo que caminar y tomar decisiones, porque a veces lo digo, porque a veces, y de hecho fue una pregunta que alguien me la hizo, no entiendo, espera un momento, no entiendo si yo puedo decidir cómo es que el Eterno ya lo sabe, cómo es que el Eterno, entonces yo decido o no decido, o cómo tengo que comportarme. Pues el Eterno lo está mostrando aquí. No es que Él decidió ya el destino, sino que cada uno eligió, el Eterno ya lo sabe, lo que cada uno eligió. Pero hay algo muy interesante aquí, que los dos crecieron en la misma familia, los dos tenían la posibilidad de superarse, de vencer lo temporal, lo carnal. Pero Esaú decidió de ser cómodo, de no actuar de esta manera. Jacob, no, Jacob luchó para trabajó para superarse en todo esto. Entonces cada uno tuvo que caminar, tomar sus decisiones y de la misma manera nosotros podemos haber recibido palabra, llamado, profecía o una promesa, pero la identidad no se solidifica por haber recibido una palabra, sino por vivir conforme a ella, porque la bendición se hereda, pero la identidad se construye. Nosotros hemos recibido por herencia la bendición entrando en Yeshua, siendo parte del pueblo, pero la identidad tenemos que construirla. Y Yeshua nos devuelve la identidad de hijos. Él nos da el derecho de ser llamados hijos de Elohim. Pero en todo esto, solo los que viven conforme al Espíritu permite que esta identidad se convierta en carácter. Por esto el apóstol Pablo dijo en Efesios 4:24, vestíos del hombre nuevo, según creado, según Elohim, según Dios. El hombre nuevo está creado por el Eterno, pero debe ser vestido por nosotros. Ya tenemos esta vestidura, tenemos que caminar en esto. Es decir, la identidad es un regalo, es una bendición, pero el carácter es una construcción. Y la salvación vemos que se recibe, pero la identidad se forma en nosotros. Y en Yeshua nosotros somos llamados
hijos, pero en el proceso diario somos moldeados para vivir como tales, como hijos del Eterno. Y aquí la pregunta para nosotros es, ¿qué está construyendo mi identidad? ¿Mis emociones, mis deseos, mis impulsos como Esaú o mi búsqueda, mi obediencia, mi deseo por lo eterno como Jacob? Porque puedes nacer en un ambiente espiritual y aún así vivir como Esaú. O puedes venir de un pasado difícil y elegir vivir como Jacob, que tu pasado no defina tu presente y tu futuro, porque en Yeshua somos liberados de todo esto. No eres lo que fue en pasado. Hoy, llegando a la cruz, eres un hombre nuevo, una nueva historia. Él escribió por ti una nueva identidad. Sí, pues en el pasado eres el. Bueno, ya, se acabó. Ya no eres más. Ahora no eres más definido por todo esto. Eres definido por lo que Yeshua te está diciendo en la cruz, lo que Él conquistó por ti en la cruz. Y la verdadera identidad surge cuando eliges lo eterno por encima de lo inmediato. Y la identidad espiritual no es un punto de partida, sino un camino. Acordámonos de esto. Acordámonos de esto. Y la identidad comienza con una elección, pero se fortalece con decisiones sucesivas que afirman realmente lo eterno. Y el conflicto entre Saúl y Jacob, el valor de la primogenitura y la lucha entre la carne y el espíritu no pueden entenderse plenamente sin mirar hacia el cumplimiento máximo realmente de esta revelación. Yeshua el Mesías, el primogénito perfecto, aquel en quien la identidad espiritual se manifiesta y cómo, sin mezcla, sin engaño, sin vacilación. Y la Torah nos muestra lo que ocurre realmente cuando la carne gobierna, que es Esaú, y cuando el espíritu anhela, pero aún no ha sido transformado, que lo vemos en Ishtam, Jacob, ¿no? Este hombre que todavía no llegó a ser maduro, pero en Yeshua vemos el modelo final perfecto, el hombre perfecto, el hijo obediente, el primogénito que nunca cambió lo eterno por lo temporal. Es importante esto porque nosotros fuimos convertidos, digamos así, como primogénito, entender cuál es la responsabilidad nuestra como primogénito, que hemos heredado esta primogenitura en Yeshua, aunque Él es por encima de nosotros, Él es el modelo para nosotros. Y por esto era importante ver qué significaba la primogenitura. Porque Yeshua no solo es primogénito en el linaje, sino en carácter. La escritura lo llama en Colosenses 1:15, el primogénito de toda creación. En Romanos 8:29, el primogénito entre muchos hermanos. Y en Apocalipsis 1:15, el primogénito de los muertos. Y no significa esto que de alguna manera fue creado, ¿no? Porque Él es Elohim, sino que Él ocupa el lugar de autoridad, gobierno, bendición. Esta bendición es reservada para el primogénito. Es decir, que Yeshua cumple espiritualmente lo que Saúl desprecia y lo que Jacob realmente anhela. En él encontramos el patrón de lo que significa ser hijo, heredo y obediente al Eterno. Y donde Saúl cayó
en un instante de su deseo, vemos que Yeshua venció. Yeshua venció todas las tentaciones del Esaú interno. En el desierto vemos lo que pasó y venció. Y cada vez que él encuentra, dice que el enemigo lo dejó hasta otra oportunidad. O sea, nosotros tenemos un episodio, pero Yeshua, como está escrito, tuvo otras tentaciones y vemos que él venció, aunque nos cuenta solamente una tentación así de este tamaño, ¿no? De esta grandeza. Y cada una de estas tentaciones es un plato de lenteja espiritual, pero Yeshua respondió con la escritura, identidad y obediencia. Dice, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Yeshua eligió lo eterno por encima de lo inmediato. Él eligió obedecer al Padre por encima de satisfacer la carne, y esto es lo que define realmente el verdadero primogénito, porque Yeshua no buscó en este sentido la bendición, sino la obediencia, y recibió la bendición. Y Jacob valoró la primogenitura, pero intentó obtenerla con astucia. Y Yeshua la manifiesta por obediencia perfecta. Él no tomó nada que el Padre no le dio. Dijo, todo lo que tengo es porque el Padre es del Padre, Él me lo dio. Y todo lo que el Padre le dio, lo administró con fidelidad. Yeshua es el modelo de identidad espiritual. No toma por impulso ni por fuerza, sino por obediencia y entrega. Y mientras en comparación vemos a Jacob que toma el camino del esfuerzo humano y no espera que el Eterno actúe, que llegar al tiempo, y vemos a Yeshua que toma el camino de la sumisión. Por esto, apóstol Pablo dice, haya entre vosotros ese mismo sentir que hubo en el Mesías, en Yeshua. Esto lo vemos en Filipenses 12. El sentir del Hijo, vemos cómo establece la identidad del Figlio. Y Yeshua también, en Yeshua también recibimos la identidad que Jacob buscó, que ha tenido que luchar, trabajar para llegar a todo esto. Vemos que Jacob luchó toda su vida para ser bendecido. Yeshua recibe la bendición del Padre por naturaleza y ahora nos las entrega a nosotros como regalo. Fuimos elegidos porque su gracia está sobre nosotros. No tenemos que luchar para esto. Tenemos que obedecer, caminar en sus mandamientos, y todas las bendiciones ahí están sobre nosotros. ¿Por qué? Porque las bendiciones son la herencia, pero son consecuencia también del camino en la obediencia. En Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim. Es decir, somos herederos, somos coherederos con él. Si somos hijos, somos herederos y coherederos con él. Jacob luchó por ser llamado Israel. En Yeshua nosotros recibimos identidad sobre el comienzo, hijo del Eterno, coherederos en el Mashiach, nación santa, pueblo adquirido, linaje escogido. Y la identidad que Jacob obtuvo tras una larga lucha, Yeshua la concede mediante la gracia y transformación por el Espíritu. Y también en esta comparación vemos que Yeshua es el primogénito que forma nuestra identidad desde adentro. Jacob no valoró la primogenitura, dijimos. Perdón, Esaú no valoró la primogenitura. Jacob la deseó, pero no la sabía vivir. Y Yeshua, ¿qué hizo? La encarnó y la imparte
también. Él no solo nos llama hijos, Él nos enseña cómo vivir como hijos en pureza, en obediencia, en renuncia, en dependencia del Padre, también en victoria sobre la carne, en amor, en humildad, porque Él fue humilde. Y lo que la Torah nos muestra y nos muestra en sombra, vemos que Yeshua lo revela en plenitud, Él lo vive en esta plenitud. Y pues sí, esta batalla entre Jacob y Esaú termina en la cruz. En la cruz, Yeshua derrota a Esaú impulsivo que vive por el deseo y al Jacob astuto que vive por la fuerza de la carne, por hacer las obras de sus manos, obras humanas, y levanta un hombre nuevo, uno que vive por el Ruach, por el Espíritu, y esa es nuestra identidad, no carnales como Esaú, no astutos como Jacob, sino transformados en hijos como Yeshua, como Yeshua caminó, como Yeshua lo hizo. Y la identidad espiritual, vemos que no se construye realmente mirando a Jacob ni luchando contra Esaú. La identidad se construye mirando a Yeshua, el Hijo perfecto que revela quiénes somos en el Padre, en el Padre. Y ahora que vimos en Yeshua el modelo final de identidad, debemos preguntarnos también cómo construir esta identidad en nuestra vida diaria. Pero por esto vamos a ver en la práctica cómo construir nuestra identidad espiritual en Yeshua. Porque el propósito de la Torah no es solo revelarnos historias, no solo revelarnos historias antiguas, sino enseñarnos cómo vivir hoy. Momento que hay aquí un comento, tenemos que nombrar el nombre. No, ¿por qué? Porque no es este el nombre. El nombre Yeshua es hebreo, nació en Israel y este es su nombre que le fue dado y no Jesús. Jesús es un nombre que le fue dado por traducción y tampoco no es la traducción del nombre de Yeshua, sino es una transliteración de las letras que es el nombre de Yeshua. Entonces, yo preferisco llamarlo Yeshua porque sé qué significa y sé que el nombre tiene poder. Por esto lo estoy diciendo de esta manera y porque es su nombre. Él fue llamado Yeshua porque tiene un significado mucho más profundo. Y bueno, sí, no somos judíos, pero sin embargo, pues su nombre es esto y yo preferisco llamarlo de esta manera. Y volviendo a lo que estábamos diciendo aquí en esta porción de la escritura, vemos cómo nos muestra que la identidad no es un sentimiento, ni un título, ni una tradición. Es una construcción espiritual diaria, hecha de decisiones, renuncias, obediencias al Eterno. Y por esto veremos ahora cómo de manera práctica podemos formar en Yeshua la identidad que el Eterno diseñó para nosotros. Primero hay que luchar, hay que reconocer la lucha interna para poder gobernarla. Así como en Rebeca habían dos naciones, dentro de nosotros también hay dos naturalezas. Dos naturalezas. La carne que quiere lo inmediato, el espíritu que anhela lo eterno. Y la identidad espiritual comienza cuando dejo realmente de negar esa lucha y empiezo
a gobernarla, porque un hijo del reino no vive conforme a lo que siente, sino conforme a lo que el Eterno realmente declara. Por esto, cada día hay que preguntarnos esto: ¿qué parte de mí está tomando esta decisión? ¿Esaú o Jacob? ¿Estoy actuando impulsada por Esaú, entre comillas, o por Jacob? Y después hay que valorar lo eterno más que lo inmediato. Esaú vendió lo eterno por el hambre del momento, pero Jacob eligió la bendición, aunque eso tuviera que esperar o esforzarse, porque la identidad se define por lo que valoramos cada uno de nosotros. Por esto hay que evaluar las decisiones. ¿Estoy cambiando mi tiempo con Adonai por distracciones? ¿Estoy sacrificando pureza por deseo? ¿Estoy cambiando propósito por comodidad? ¿Dónde está tu prioridad? Está tu identidad. Ahí está tu identidad. Y también hay que desarrollar disciplina espiritual, como oración, estudio, obediencia. Vemos que Jacob vivía en tienda, que es una expresión que habla de intimidad, estudio, búsqueda. Y tu identidad espiritual será más fuerte como tu vida sea constante, ahí constantemente caminando en esto, porque no hay identidad sin oración, sin lectura de la palabra, sin obediencia constante, sin rendición ante el Espíritu Santo. Por esto hay que apartar un tiempo diario para que el Espíritu gobierne sobre la carne. Hay que vivir en el Espíritu para que podamos vencer la carne. Y también hay que permitir que el Espíritu Santo forme nuestro carácter, porque Yeshua deseaba lo eterno. Perdón, Jacob deseaba lo eterno, pero necesitaba formación. Él necesitaba ser formado. Y él también vemos como será transformado en Israel, y esto pero solo después de haber sido procesado, después de encuentros, de disciplina también severa, y el mismo espíritu, por esto que te da identidad, te da carácter. Pero si nosotros vivimos en el espíritu, ahí se forma también el carácter. Por esto hay que entregar al Eterno aquellas áreas donde Jacob aún actúa con astucia, con formas humanas, y el Espíritu Santo transformará lo que tú estás entregando. Y hay que renunciar al plato de lenteja que te roba la primogenitura, porque todos dijimos, tenemos este plato o un plato de lenteja, y hoy puede ser una relación equivocada, un hábito que te aleja del eterno, una emoción sin dominio, un deseo que compite con la voluntad del eterno. Pero esto identificamos nuestro plato de lentejas y entregarla a Adonai. Renunciar a lo temporal es afirmar tu identidad eterna. Y claramente hay que mirar a Yeshua como modelo de identidad. Jacob es un ejemplo en proceso, pero Yeshua es modelo perfecto. Él venció donde nosotros fallamos. Él eligió la obediencia cuando la carne eso gritaba. Él escogió la cruz ante la comodidad. Él nos muestra cómo caminar como hijos del Eterno. Por esto hay que preguntarnos cada día: ¿esta decisión refleja el carácter de Yeshua o el impulso de Saúl? Y hay que vivir desde la identidad y no desde la emoción. Vemos un Esaú que actuó desde la emoción y Jacob que actuó desde su deseo de bendición. Pero Yeshua actuó desde su identidad, y esto es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y muchos de los hijos del Eterno viven como Esaú.
viven definidos por lo que sienten, pero otros viven como Jacob, definidos por lo que anhelan. Pero la madurez es vivir como Yeshua, definidos por lo que somos realmente en el Padre. Por esto hay que construir decisiones basadas en quienes somos y no en cómo nos sentimos, porque hoy me puedo sentir de una manera, mañana me siento de otra manera, pero tenemos que tener nuestra identidad en Él, en quien Él dice que somos. Y caminar en comunidad espiritual, porque en todos nosotros vemos familias, generaciones, transmisiones de fe también, y la identidad no se forma en soledad, se forma en un pueblo, ahí donde nos estamos trabajando, donde estamos formados, rodeándose también, claro, no de personas que viven lo carnal o lo momentáneo, sino hay que rodearnos de personas que valoran lo eterno y que el entorno, porque el entorno moldea realmente la identidad. Por esto la identidad no se no se descubre, se construye en este proceso de obediencia al Eterno. Y ahora que hemos explorado cómo se forma la identidad espiritual, que hemos llegado también a este cierre de este estudio, una pregunta profunda que define el caminar de todo creyente. En en mi vida diaria, ¿qué naturaleza está gobernando? ¿La carne que desprecia lo eterno o el espíritu que busca lo propósito? Hay que ver esto, porque cada día tenemos que elegir quién gobierna, la carne o el espíritu. Y por esto tampoco la Parashat Toldot no es solo la historia de una familia, es la historia de nuestro interior. Esaú y Jacob no son dos hermanos ajenos a nosotros, son dos realidades que conviven dentro de cada creyente, en cada pensamiento, decisión, deseo, reacción. Hay una batalla realmente silenciosa, porque hay el Esaú que quiere lo inmediato, lo fácil, lo emocional, lo impulsivo, y el Jacob interno que anhela la presencia del Eterno, la bendición, la promesa y el propósito del Eterno. Y que así como, por ejemplo, cuando Isaac ve que ve, escucha, porque escucha a Jacob que viene a tomar la bendición, dice el perfume, el olor, el exterior realmente en pocas palabras es de Saúl, pero la voz es de Jacob. Entonces, ahí está, pensando en esto, está la pregunta, ¿somos definidos por lo externo o por lo interno? Porque todo lo que Isaac definió en la descripción, cuando habló y dijo, parece Saúl, es todo lo externo, pero en lo que él describió, en lo que vio en Jacob, es lo interno, el carácter, el hablar, en lo que él realmente es. Por esto hay que preguntarnos cómo somos definidos, por lo exterior o por lo interior, por el carácter, por lo que se ve realmente en lo exterior carnal o por lo que somos nosotros. Y que esta parasha nos enseñe, que nos está enseñando realmente que la identidad no se hereda, se decide, no se siente, se elige, no nace sola, se construye. Y cada día tomamos la decisión que definen quién gobierna. El hambre de Saúl es real. Y su cansancio es real, pero su desprecio por lo eterno reveló su verdadera naturaleza. Lo temporal ocupó el lugar de lo eterno. Jacob tenía debilidades, buscó caminos que todavía no eran correctos, pero
dentro de él había una orientación hacia lo sagrado, hacia la promesa, hacia aquello que no se compra ni se vende, que es el propósito del eterno, el propósito eterno. Y esta enseñanza aquí es central, que lo que gobierna tu interior determina tu identidad, porque la carne busca realmente el placer y el placer momentáneo, pero el espíritu busca la primogenitura. La carne vive para hoy, pero el espíritu vive para lo eterno. La carne quiere lo que se ve, pero el espíritu desea lo invisible. Por esto Shaul enseña Romanos 8 que hay dos formas de vivirse, con la carne que lleva a la muerte espiritual y o según el espíritu que lleva a la vida y a la paz. Y Yeshua, el verdadero primogénito, nos muestra cómo se vive esta decisión, no desde la fuerza humana, sino desde la identidad, no desde el impulso, sino desde la sumisión, no desde el deseo, sino desde la obediencia al Padre. Y la identidad que Jacob buscó con lucha, la que Esaú despreció con hambre, es la identidad que Yeshua nos ofrece por medio de su Espíritu Santo. Pero la decisión sigue siendo nuestra, que cada día elegimos quién gobierna, la carne que quiere lo inmediato o el espíritu que anhela lo eterno. Y esa elección repetida cada día forma lo que somos realmente delante del eterno. Y esto es importante que lo tengamos presente. Pues ya hemos llegado al final de este estudio de la Parashat Toldot y quiero que podamos detenernos en este momento para recibir esa palabra en el Espíritu y que vivamos en el Espíritu y no en la carne. En Yeshua encontramos el camino seguro para vivir como hijos, vencer la carne, caminar en el propósito para el cual fuimos llamados. Y si esta enseñanza habló a tu vida, puedes compartir ahí en los comentarios qué parte te confrontó, qué parte te reveló algo nuevo, qué área de tu vida necesita alinearse con la identidad del Hijo del Eterno. Y esto es bueno porque nos compartimos y me encanta leer sus comentarios. Y gracias por estar aquí, por conectarse, por aprender y por buscar la verdad de la Torah con un corazón dispuesto. Y nos vemos en el próximo estudio de la Torah. Que el Eterno te fortalezca, que su Ruach te guíe y que Yeshua, que es nos da nuestra identidad, sea tu luz, sea lo que necesitas y que en Él encuentras lo que necesitas esta semana, hasta la próxima. Shalom a todos, hasta la próxima.